Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En el ejercicio de 1 del examen de junio del año 2021 nos dicen que en el proceso de desintegración del polonio 218 se emiten sucesivamente una partícula alfa y dos partículas beta, dando lugar finalmente a un núcleo de masa 213,995201 unidades de masa atómica. Nos piden escribir la reacción nuclear correspondiente. En primer lugar, para poder contestar a este primer apartado, lo primero que tenemos que hacer es caracterizar a las dos emisiones radiactivas. Debemos de recordar que cuando un núcleo emite una partícula alfa es un átomo de helio doblemente ionizado. Por tanto, cuando un núcleo emite este tipo de partícula, el número de nucleones disminuirá en 4 y su número de protones disminuirá en 2. Por lo tanto, se transforma en un núcleo que va a estar 2 lugares antes en el sistema periódico. De la misma manera, cuando un núcleo emite una partícula beta, debemos de recordar que las partículas beta eran electrones y estos electrones se producían como consecuencia, digamos, entre comillas, de la transformación de un neutrón en un protón con la emisión de este electrón. Aunque el proceso sea algo más complejo, se puede resumir así. De forma que cuando un núcleo emite una partícula beta, lo que podemos comprobar experimentalmente es que el número de protones aumenta en una unidad, mientras que el número másico no varía. Por tanto, para nuestro proceso, cuando el polonio 218 emite una partícula alfa, pues su número másico disminuirá en 4 unidades y su número atómico disminuirá en 2 unidades. A partir de aquí, lo que nosotros vamos a hacer es llevar a cabo una emisión de 2 partículas beta. Fijaros que cuando este nuevo átomo, que ahora mismo desconocemos, emite 2 partículas beta, lo que va a ocurrir es que su número másico no va a cambiar, como estáis viendo, pero su número de protones se va a incrementar, puesto que, como hemos dicho, es como si los neutrones se transformaran en protones con emisión de un electrón. Obviamente, ya digo que esto es algo más complejo, pero finalmente lo que podemos concluir es que en el proceso total nosotros seguimos teniendo un átomo de polonio, pero ha disminuido su número másico y se han emitido 2 tipos de partículas radiactivas, una partícula alfa y 2 partículas beta. A continuación nos dice que justifiquemos razonadamente cuál de los 2 isótopos radiactivos, o bien el polonio 218 o bien el polonio 214, que ya sabemos cuál es su masa, va a ser el más estable. Fijaros que también nos proporcionan la masa atómica aquí del polonio. Bien, debemos de recordar que cuando nosotros vamos a establecer cuál es la estabilidad, lo que nosotros sabemos es que la masa de un núcleo siempre es inferior a la suma de las partículas que lo componen, y esta diferencia es la que recibe el nombre de defecto de masa. Realmente, cuando nosotros comparamos la masa del núcleo con la masa de sus componentes, esta disminución es la que genera la estabilidad nuclear, y realmente esta estabilidad se conlleva a partir de una explosión de lo que es energía que se transforma en movimiento de estos núcleos que están en reposo. De forma que lo que nosotros hacemos es, por un lado, calcular cuál va a ser el defecto de masa para los 2 núcleos, para el polonio 218 y para el polonio 214, teniendo en cuenta el número de partículas que tienen, ¿vale? De forma que para el polonio 218 el defecto de masa que hay entre la masa real y la masa por separado de sus partículas es de menos 1,7633 unidades de masa atómica, ¿vale? Y de la misma manera vamos a calcular el defecto de masa para el polonio 214. Como veis, el defecto de masa es muy similar y la energía total liberada en el proceso también lo es. Pero recordad que para justificar cuál de los dos es más estable, lo que nosotros vamos a hacer es ver cuál es la distribución de esta energía total que se ha liberado cuando una masa en reposo se ha puesto en movimiento
¿vale? Teniendo en cuenta el número total de nucleones. Así, para el polonio 218, cuando hacemos el cociente entre la energía de enlace y el número de nucleones totales, que es 218, obtenemos un valor de 1,216 por 10 elevado a menos 12 julio, mientras que cuando hacemos este mismo cálculo para el polonio 214, obtenemos un valor de 1,224 por 10 elevado a menos 12. Aunque parezca poco, por este pequeño valor, fijaros que nosotros podemos concluir que el polonio 214 va a ser más estable que el polonio 218.